El Laboratorio de Agroecología del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, Campus Morelia, y el Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo presentan. Hola, yo soy Marcela Sarabia. Y yo soy Pablo Jaramillo López. Y esto es Del Suelo al Cielo. El podcast donde conversamos con expertos y con los no tan expertos sobre todo lo que ocurre desde el suelo hasta el cielo. Les damos la bienvenida a Del Suelo al Cielo. El día de hoy nos acompaña una experta de la Universidad Veracruzana que lleva más de 30 años estudiando los hongos micorrízicos. Y el día de hoy nos va a platicar los secretos de las micorrizas en el café. Ella es la doctora Dora Trejo. Bienvenida, Dora. Hola, Marce. Hola, Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Marce. ¿Tú cómo estás? Qué gusto estar empezando esta nueva temporada. Muy bien, igual. Qué bueno. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Dora. Es un gusto tenerte con nosotros este día. Y pues vamos a compartir toda tu experiencia para que le cuentes a nuestro público cómo influye tanto el suelo, las micorrizas, sobre el cultivo del café. Sí, entonces déjame comentarte un poquito lo que queremos hacer hoy. Bueno, pues comentarle a nuestra audiencia que el café es un cultivo muy importante en México, pero los suelos en las regiones cafetaleras enfrentan desafíos muy serios como la degradación, la erosión y contaminación en algunos casos. Dora, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales problemas que ves en los suelos de las fincas cafetaleras del sureste de México, donde tú estás, y cómo esto afecta a la producción? Bueno, pues el café, uno de los en cuanto a los suelos es que son suelos muy ácidos. Y aunque hay nutrientes presentes en esos suelos, a veces quedan retenidos, es decir, no se pueden mover los nutrientes hacia la planta. Este es el caso de los andosoles, que el fósforo queda retenido en el suelo a pesar de que lo haya. Y las micorrizas juegan un papel importante en la traslocación del fósforo, es decir, que ese fósforo que queda retenido en los suelos puede ser transportado por los hongos micorrízicos. De manera natural, en los suelos se encuentran los hongos micorrízicos, pero hay una variación en cuanto a la eficiencia de estos. Algunos pueden ser más eficientes en la translocación, básicamente del fósforo, que es un elemento muy importante para la producción y la floración, pero para muchas otras cosas más en las cuales influye los hongos micorrízicos y en el suelo del café. Entonces, pues básicamente el cultivo del café es uno de los más amigables con el ambiente. Bueno, era uno de los más amigables con el ambiente porque se cultiva bajo sombra y básicamente la fertilización que estas plantas reciben viene de los propios árboles de la sombra. Sin embargo, con el problema de la roya del café, yo veo que han cambiado un poquito estas prácticas de manejo y entonces pues tienden a quitar sombra y por lo tanto a quitar la entrada de nutrientes vía natural que se da en los cafetales. Principalmente en los cafetales la sombra está dada por plantas leguminosas que fijan nitrógeno, también se asocian con otro microorganismo que son las bacterias fijadoras de nitrógeno y son las que están dando ese aporte al cultivo. Entonces podríamos decir que el café es uno de los cultivos que menos daña al ambiente y al suelo, o al menos eso venía pasando anteriormente. Muy bien, Dora. Oye, tú has estudiado los hongos micorrízicos arbusculares por más de 30 años. ¿Qué papel juegan estos hongos en la salud del suelo y el crecimiento del café? ¿Y cómo estos pueden ayudar a estos cultivos de café a enfrentar suelos pobres en nutrientes? ¿Cómo les ayuda a obtener estos nutrientes del suelo? Quiero decir primero que los hongos no funcionan si no hay nutrientes en el suelo. Solamente, participan básicamente en la translocación. Y los nutrientes ahí están, pero no se mueven, no fluyen hacia la planta.
Entonces, el café es una planta altamente dependiente de la micorriza. Y en lo que yo he estudiado, pues casi todas las variedades de café se colonizan. Ahora habría que ver en cuáles hay más eficiencia por efecto de los hongos micorrízicos y bajo qué sistemas de producción del café. De manera general, podemos decir que hay 3 tipos de sistemas de producción. De manera general, podemos clasificarlos aún más, pero hay unos en los que se cultiva a pleno sol, ahí sí, pues está expuesta totalmente la planta. El cultivo tradicional en el que la sombra está dada por diversas plantas de sombra, como de manera tradicional es el tipo tradicional en el que encontramos leguminosas, cítricos, plátanos, y entonces no solamente se obtiene una ganancia del cultivo del café, sino de los árboles de sombra. Y hay otro que es el sistema de producción de montaña o rústico, en el que solamente limpian el área y utilizan el sotobosque de una vegetación primaria que ya es escasa, pero que aún existen en zonas marginadas. Obviamente la producción del café varía dependiendo del sistema de producción. Pero yo al principio de mi contacto de las micorrizas con el café, realicé un estudio en el que observamos el comportamiento de los hongos micorrízicos bajo esos 3 sistemas. Y lo que observamos es que en donde había un cultivo a pleno sol, la diversidad de estos disminuía y los hongos eran poco eficientes en la translocación de nutrientes. Y esto se veía como incrementado a medida que el nivel de tecnificación del cultivo de café se incrementaba, se disminuía. Es decir, en el sistema rústico podíamos encontrar mayor diversidad y mayor eficiencia. Luego seguía el policultivo, en el que también encontrábamos un poquito menos de poblaciones de esporas, y un poquito menos de diversidad, pero que sí había una relación entre el manejo del cultivo de tecnificado a no tecnificado sobre la diversidad de estos hongos y la eficiencia. Qué interesante. Oye, Dora, así como nos cuentas, entendemos que el café es una planta muy micotrófica, es decir, que tiene estas relaciones simbióticas que significan mucho para la planta. ¿Qué significa esto en términos prácticos para los cafeticultores, para la gente que está produciendo este cultivo? ¿Y cómo pueden ellos aprovechar esta relación simbiótica para mejorar sus cultivos? Ok, el término micotrófico es que forma asociación micorrízica y que es totalmente dependiente de estos hongos para sobrevivir. Es decir, casi todas las variedades de café forman asociación micorrízica y son dependientes de ellos para la translocación de nutrientes. Así hay muchas plantas, pero nos enfocamos en el café y casi todas las variedades de café, podríamos decir, al menos en mi conocimiento, forman esa asociación, y esto fue descubierto desde hace más de 100 años. Esa micotrofía del café ya tiene mucho tiempo que se conoce, que existe de manera natural. ¿Qué pasa hoy con la nueva producción? Hay algunos problemitas por ahí. La planta de café, como otras más, pasan por una fase de vivero. En teoría, ese suelo del vivero tendría que estar sano y limpio para poder cultivar las plantas que van a ser llevadas a diversos campos de cultivo o nuevas plantaciones. Pero en algunos lugares, como cuidan mucho esa procedencia del suelo, va casi inerte y la planta va totalmente sana, pero no lleva estos microorganismos, estas micorrizas, estos hongos micorrízicos que van a
permitir que la planta cuando llegue a campo tiene un sistema biológico que le permite tolerar el cambio de ambiente de vivero a campo y que les permite sobrevivir y adaptarse fácilmente. Si la planta no lleva dentro ese sistema biológico, le va a costar un poco de trabajo resistir la sequía o los patógenos que haya en el suelo. Y entonces ese es un problema cuando se tiene un sustrato inerte que va de vivero a campo. Y tenemos otro problema cuando el suelo no va inerte. Muchos de los productores toman el suelo de ahí de la finca y hacen su vivero o su plantel con el mismo suelo de la finca, lo cual no está mal. El problema es cuando la finca está infestada de algún patógeno y principalmente el patógeno más agresivo que hay para la raíz del café son los nemátodos. Estos nemátodos entonces van a la planta nueva y cuando la planta sale a campo, a otros campos nuevos o a replantación, ya va infectada con el nemátodo y sí, lleva los hongos micorrízicos también de paso porque pues se tomó suelo que de manera natural existen ahí también los hongos, pero lleva ese patógeno. Entonces, pues la idea sería que se utilice un sustrato inerte para zonas que se quieren replantar, limpio, pero que además se le adicionen estos hongos que van a servir como una protección y una fuerza para que la planta levante una vez que ha sido trasplantada a campo. Muy bien, Dora. Y con respecto al uso de micorrizas como biofertilizantes en este cultivo, bueno, sabemos que tu investigación se ha basado también mucho en este tema del uso de micorrizas como biofertilizantes. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a las ventajas que pueden ofrecer como biofertilizantes estos hongos frente a los fertilizantes tradicionales químicos? Especialmente en términos de sostenibilidad y costo para los productores? Bueno, el café no es una planta que sea altamente fertilizada a menos que sea un cultivo con exposición directa a pleno sol. Entonces ahí sí requiere mucha fertilización. Pero en otros trabajos hemos notado que podemos bajar hasta un 75% el uso de fertilizante inorgánico y las micorrizas. Es decir, podemos no eliminarlos del todo, pero sí utilizar solo la cuarta parte del fertilizante que se utiliza junto con las micorrizas y así tenemos una producción similar. Entonces, es una ventaja desde el punto de vista económico para el productor y pues una ventaja también ambiental. En cuanto a al uso de los hongos micorrízicos en el café, pues no es muy generalizado a pesar de los años que tenemos trabajando con esto. Es decir, los productores no quieren, es difícil introducir un elemento a su sistema de producción que no conocen. Y pues esto ha sido muy poco a poco, pero las personas que se han animado a inocular en varias fases, se puede inocular en una fase que se le llama mariposa, que es el café cuando tiene las primeras hojitas del cotiledón. En esa fase utilizamos muy poquito inóculo y entonces tiene una retribución importante económica. O pueden utilizar el inóculo cuando pasan del semillero al vivero. Y entonces también la planta va micorrizada al campo. El problema es cuando quieren ya en plantaciones establecidas utilizar los hongos porque su aplicación y su entrada a la planta es mucho más difícil ya en campo que en vivero. Entonces la opción sería que en los viveros se utilicen estos hongos ya sea en la fase de semillero o en la fase de vivero. Dora, muchas gracias, qué interesante. ¿Sabes? Yo estoy pensando que puede ser como una
una recomendación muy importante para los productores de café, que entiendan la importancia de empezar bien. O sea, que la planta esté sana, que no esté desarrollándose en el vivero en un suelo que esté contaminado con nemátodos, como comentas, que tenga una buena inoculación de micorrizas y que vayan fuertes desde que están chiquitas, para que puedan resistir mejor el trasplante, que puedan resistir ese estrés que es cuando recién llegan a su sitio definitivo. Y entonces, coméntanos un poquito más sobre tus estudios, donde se ha documentado cómo estos hongos micorrízicos benefician a la producción del café, y que nos compartas algún ejemplo concreto de cómo la aplicación de estos hongos mejora los rendimientos o inclusive la calidad del café en las fincas mexicanas. Bueno, la primera experiencia que tuve, digamos, a nivel ya con productores fue en vivero. Y lo que notamos fue que hubo un desarrollo más rápido de la planta de café de 6 meses. La planta estaba lista para salir a campo 6 meses antes de lo normal. Esto tiene una repercusión económica porque disminuye el tiempo de estancia de la planta en el vivero y por lo tanto menor consumo de agua, menor uso de jornales y luego el buen desarrollo de la planta aún en campo durante fases de sequía. Entonces, la experiencia que he tenido es el porcentaje de sobrevivencia de trasplante se incrementa, sobreviven a periodos largos de sequía, como el de que ahora estamos próximos a tener, y también sobreviven al daño por enfermedades que pueden ser principalmente nemátodos o algunos otros hongos, ¿no? Ahora, en cuanto a rendimientos, el café es una planta perenne y lo único que hemos visto es que una planta que un señor quiso hacer un experimento porque le donamos mucho inóculo, en un suelo totalmente erosionado, dañado, sin nada de nutrientes, él hizo unas excavaciones de 50 por 50 y ahí metió suelo junto con mucho inóculo. Luego plantó las plantas de café y a los 14 meses la planta estaba floreando ya y ensayando. Realmente fue espectacular. El único problema es que ellos, cuando les donamos mucho, no nos dejan un comparativo, sino que le aplican a todo lo que pueden. Y entonces no pudimos nosotros sacar el comparativo. Sin embargo, el testimonio del Señor pues es el que tenemos, ¿no? Esto es nada más, digamos, una experiencia. Y lo que sí les puedo decir es que en trabajos que han hecho en Brasil, dicen o reportan, eso sí está documentado, que una finca inoculada tiene un incremento en producción, pero ellos lo dan en dólares, de $450 más por hectárea. No dicen los rendimientos, pero sí la ganancia que ellos obtienen. Esto fue un trabajo que se hizo hace muchos años en Brasil con café, porque pues los brasileños tuvieron un momento en el que trabajaron muchísimo con café y luego hay una pausa y ahorita parece que están retomando esa parte del estudio de los hongos micorrízicos, pero al inicio, ya por los 80s, ellos trabajaron muchísimo sobre encontrar la cantidad, la dosis óptima de fósforo que requería para determinada variedad y ser lo más cuidadosos al aplicar el fertilizante inorgánico junto con los hongos micorrízicos. Pero en teoría vieron que si iban aplicando más fertilizante, el efecto de la micorriza iba disminuyendo. Entonces aquí lo que se trata es de encontrar los puntos óptimos de fertilización y cada variedad pues también tiene diferentes requerimientos. Por lo tanto, es muy importante conocer qué variedad están sembrando y no unificar y generalizar la fertilización inorgánica y hacer uso de los hongos micorrízicos para bajar sus costos, además de que pues puede tener otros beneficios. Básicamente
yo me he enfocado al estudio de los nemátodos y las micorrizas en plantaciones infestadas. Dora, en un proyecto reciente, uno de tus estudiantes usó plantas leguminosas y micorrizas para controlar nemátodos en cafetales de Huatusco. ¿Cómo es que funciona este enfoque y qué potencial tiene para los productores que buscan este tipo de alternativas al uso de plaguicidas? Bueno, que todavía sí, pero en el primer fase de utilizamos Canavalia porque también la Canavalia es altamente micotrófica, pero tiene una ventaja con respecto al café, que crece muy rápido y se desarrolla raíces muy rápido. El uso de los hongos micorrízicos aplicados como si fuera un fertilizante inorgánico con agua, así como con riego, no nos parece la mejor opción porque muchas de las esporas solamente quedan en la superficie y el hongo sí puede entrar, pero es más difícil. Entonces, la primera opción en este trabajo fue utilizar a la Canavalia, una cobertera, como un vehículo para llegar a las raíces del café. Adicionado, la Canavalia produce una sustancia que se llama canavanina, que es una sustancia nematicida. Esto se ha probado en diferentes cultivos, no en el café, pero se ha visto que disminuye considerablemente el daño por nematos, es decir, las poblaciones de nemátodos que hay en el suelo. Entonces, lo que nosotros vimos de resultados en esta primera fase fue que además de que estamos incrementando los porcentajes de colonización micorrízica en la planta del café, en el suelo se formaron un mayor número de agregados. Los agregados son las partículas del suelo que se van juntando, que se van pegando, y cuanto más grandes tenemos esas partículas más apiladas en lo que se llaman agregados, es mejor para la planta porque hay una mejor circulación de agua y nutrientes y un mejor crecimiento de las raíces. Es decir, el suelo, en lugar de quedarse compactado, apretado, tiende a formar estas estructuras, y la micorriza tiene un pegamento biológico que se llama glomalina, que enreda entre sus redes del hongo a las partículas y las pega con ese pegamento. Entonces, lo que vimos fue un mayor incremento en el número de agregados mayores, una mayor porcentaje de colonización que aún no sabemos, pero pues todo lo indica por el experimento que se dio por la introducción de hongos micorrízicos. Pero aquí no inoculamos los hongos al café, sino lo inoculamos a la Canavalia cerca del café. En este estudio colocamos las plantas a 40 centímetros del café, vimos que lo debemos de alejar un poquito más, y muchos pensarían, la Canavalia se va a trepar y va a tapar la planta de café. No fue así. Lo que provocó este experimento, o como resultados podemos decir que el área que circundaba el café cubierta y se sembró Canavalia, la humedad se mantuvo y pasó el periodo de sequía del año pasado muy fuerte, en donde todo se secó, menos las Canavalias resistieron. Y además la podemos dejar como perenne. Y por otro lado, hay un aporte de nitrógeno que no lo hemos cuantificado, pero que estamos pensando como un modelo para bajar las poblaciones de nemátodos, incrementar la formación de agregados, incrementar la entrada de nitrógeno. ¿Por qué? Porque en ese lado donde las probamos, el café estaba prácticamente ya a pleno sol, y entonces el suelo sí estaba muy comprometido ya, porque no tenía ese aporte de hojarasca que le da la sombra. Y entonces la Canavalia vino a hacer ese papel de estar incorporando hojarasca de una plantita que es arbustiva,
y que en la zona cafetalera no va a crecer enorme porque no es, digamos, su ambiente es más tropical, pero en la zona cafetalera sí se desarrolló y no crece de manera exorbitante que logre tapar la planta de café. Lo más que crece son unos 60 centímetros. Qué interesante, Dora. Todo esto que nos cuentas le da mucha fuerza a la importancia de la investigación. Y yo creo que junto con lo que estás haciendo con esto de esta leguminosa acompañándole al café, podría ser súper importante que se incrementen los niveles de materia orgánica con una buena composta bien balanceada para mejorar la biodiversidad de los microorganismos en ese suelo y que de esa manera también se logre un poquito combatir al embate de los nemátodos. Los nemátodos parece que son un problema súper grave para los cafetos. Y de las investigaciones que hemos hecho nosotros, hemos visto que mientras más materia orgánica está en el suelo, la planta, cualquiera que ésta sea, se desarrolla mejor, tiene un sistema radicular más fuerte, que aunado a lo que tú comentas de las micorrizas puede ser una excepcional forma de darle más fuerza a la planta, que las raíces tengan más resistencia y que independientemente de la carga de nemátodos pueda hacer que la planta resista al haber una competencia con los otros microorganismos. ¿Qué nos cuentas sobre esta alternativa? Podríamos inclusive emplear las investigaciones, si te parece. Sí, claro que sí. El uso de la vermicomposta puede ser una muy buena alternativa también, porque no todo el mérito se lo vamos a dar a los hongos micorrízicos, sino que hay miles de microorganismos que tienen una función y que colaboran en el desarrollo y producción de los cultivos o de las plantas, en este caso del café. Nada más que sí tendríamos que ir probando cuáles serían las cantidades de vermicomposta óptimos para no rebasar pues lo adecuado, porque hemos trabajado en otro cultivo en el que probamos diferentes niveles de vermicomposta y hubo un óptimo, pero después del óptimo empezaba a bajar el desarrollo de la planta. Inhibía la colonización micorrízica demasiada. Pues es que esa vermicomposta seguramente tenía mucho fósforo y si aplicamos mucho fósforo se inhibe la colonización. Olvidé decir que en el cultivo que les platico del señor, él aplicó vermicomposta. Las plantas estaban preciosas y pues a mí me llamó mucho la atención la iniciativa también que tenía el productor de ser un productor innovador, de no quedarse con lo que ya de manera tradicional manejan, sino buscar nuevas alternativas para la producción. Y esto fue porque utilizó un suelo que había sido cultivado con caña por muchos años y sabemos que la caña pues jala mucho los nutrientes, entonces prácticamente lo había dejado el suelo totalmente degradado. Y el señor, al introducir hongos micorrízicos con un poco de vermicomposta, logró recuperar el suelo. Muy bien, Dora. Oye, y con el tema del cambio climático, que todos sabemos que entre muchos daños que se han venido dando, también uno en donde más se ha visto afectada es la agricultura. ¿Cómo pueden los hongos micorrízicos ayudar a que los cafetales sean más resilientes frente a eventos climáticos extremos o cambios en las condiciones del suelo? Bueno, ahora hemos visto que las micorrizas son importantes en la traslocación de nutrientes, nada más. Pero no hemos considerado que los hongos micorrízicos ayudan a tolerar más la sequía, y ese es un problema. Toleran más las condiciones ambientales. Cuando el hongo entra a la planta, produce muchos cambios metabólicos dentro de la planta. Incluso, pues produce más fitohormonas que mejoran el crecimiento, y todo eso hace que la planta sea más fuerte, como ya decía Pablo antes, sea más fuerte y más tolerante ante estas variaciones climáticas que tenemos, y este año pues fue muy particular por la sequía tan prolongada que se tuvo. Sin embargo,
los hongos viven ahí de manera natural y no se trata de estar inoculando si el suelo está bien, solo tal vez utilizar prácticas agrícolas que permitan la sobrevivencia de estos hongos que se encuentran de manera natural y pues disminuir tal vez el uso de los fertilizantes, de los nematicidas, de los herbicidas que utilizan dentro del cultivo del café, aunque son pocos. Y les voy a decir por qué los productores de café, al menos en las zonas que yo conozco, no usan tantos agroquímicos. Por eso te decía que es uno de los cultivos más amigables que hay. Ellos, en general, en México, el 90% de los productores tienen una pequeña área de cultivo, es decir, solamente tienen en promedio como 1.7 hectáreas, lo cual no les permite tener esa solvencia para hacer aplicaciones desmedidas en comparación de cultivos en los que tienen grandes extensiones y que les va a dar una mayor redituabilidad. Entonces, quisiera solamente hacer una comparación de México y Brasil, por ejemplo. En México, el promedio de tenencia por productor de café es 1.7. Puede haber fincas o productores más grandes, pero en Brasil puede haber productores que tienen como mínimo 50 hectáreas o hasta 30,000 hectáreas. Y cuando ya un productor tiene 30,000 hectáreas y yo fui a una plática de café, lo que yo vi es que eso no parecía nada café, parecían setos y cosechan de manera mecánica. Entonces los cafés los van haciendo una forma que tengan la posibilidad de ser cosechados por vía mecanizada, con exposición directa al sol, en el cual el café puede producir muy pronto y altos rendimientos. Y en México esto no es posible por la topografía del terreno y también por la tenencia de la tierra que tienen los cafeticultores. Entonces en México, y a mí me gusta mucho el café de México, porque tiene una maduración lenta a comparación de un cultivo a pleno sol. Entonces el sabor del café es, pues a mí me gusta más, no sé qué dirán, pero la producción es poca. Y principalmente el cultivo de café desde el punto de vista económico tiene una repercusión social importante porque los cafeticultores viven ese año de la cosecha de 1 hectárea, de 1.7 hectáreas o de otra actividad adicional que tiene toda la familia. Y para el corte de café, pues van a cortar desde niños hasta mayores, todos van en el corte de café, entonces es un negocio como familiar, pero tradicional y de subsistencia. Ya me salí un poquito del cambio climático, pero sí tiene que ver porque hay aspectos sociales, económicos y ambientales del cultivo del café que son muy interesantes porque es el cultivo que menos daño hace al ambiente por su forma de cultivar en nuestro país. En otros, pues es otro sistema de producción. Y creo que sería uno de los cultivos con futuro. Sin embargo, pues hay muchos problemas de precio, de enfermedades que van haciendo que los productores mejor cambien de cultivo y ya no cultiven café, principalmente pues porque tienen que buscar ellos su modo de vivir, y entonces las fincas se van haciendo pues más pequeñas y van haciendo un cambio hacia cultivos que sí pueden ser más dañinos para resistir, pues provocar primero daños al ambiente y como consecuencia pues ellos mismos van a resistir más, van a ser más afectados por el cambio climático. Qué bonito lo que nos cuentas. Entonces, el mensaje para nuestro público es que consuman lo local, porque aquí se privilegia entonces la calidad y no la cantidad de la producción de café. Que busquen café local
y eso también es para varios países en América Latina, donde a diferencia de Brasil, sí son también pequeños productores que tienen buenas prácticas. Y entonces nuestro público que busque café local y que privilegie esto, porque con eso tiene una conexión con las personas, y estas personas que producen el café, como cuentas, que son grupos familiares que están produciendo esto de una buena forma, que tal vez conozcan un poquito más de cómo se hace esta producción. Entonces, qué bonito, Dora. Cuéntanos un poco más sobre el desarrollo que has tenido de biofertilizantes y qué tan accesible es esta tecnología para todas estas familias de pequeños productores que trabajan en México. Bueno, nosotros en la Universidad Veracruzana tenemos una planta de producción de biofertilizante micorrícico que provee de manera, digamos, esporádica de este fertilizante porque pues nosotros somos académicos, ¿no? Y no tenemos la posibilidad de salir a vender o de tener una empresa que se dedique a esto. Y lo que nosotros producimos, donamos al sector agrícola de la zona, alguna parte, y otra parte, pues la planta tiene que subsistir y se vende a algunos productores, grandes productores o algunas empresas. Y lo que yo quiero decir de nuestro biofertilizante es que pues es muy cuidado, su calidad es bastante cuidada, es decir, que lleve lo que se dice, que lleva hongos micorrízicos, yo creo que de los únicos biofertilizantes micorrízicos que está identificada las especies, que tiene una mezcla de especies, que no solamente es una la que se utiliza, sino más de 18 especies identificadas a nivel molecular. Y pues seguimos siempre haciendo pruebas porque hablando de café, no en todas las variedades de café ha funcionado, y tenemos 3 específicas en las que aún no vemos efectos. Hasta la fecha no hemos podido corroborar si durante el proceso de manejo genético, de mejoramiento genético, se ha perdido esos genes de la micorrización. Y entonces esa planta no es micotrófica, o qué está pasando. Y bueno, pues faltaría estudiar los requerimientos nutricionales, en eso estamos escribiendo ya, los requerimientos nutricionales de algunas variedades. No todas requieren lo mismo y tampoco todas son compatibles con determinadas especies de hongos. Eso sí es lo que hemos tenido como resultados, pero esto tenemos que hacerlo práctico y que todos lo puedan utilizar. Hablando del café, el uso de las micorrizas sí es importante para viveros. De hecho, hay una empresa muy grande que está interesada en introducir y que los productores la introduzcan, y hemos estado trabajando con ellos desde hace 10 años. La empresa es AMSA, y para cultivos como aquellos que requieren demasiados insumos, como la caña de azúcar, como la piña, o tal vez como los cítricos, los hongos micorrízicos funcionan porque el suelo ha tenido tanto insumo y ha sido además cultivado con el mismo cultivo por más, a veces hasta de 30 años o muchos más. Entonces está muy deteriorado, y cuando le metemos un solo grupo de microorganismos al suelo, ¡pum!, se ven los efectos bastante pues, impresionantes. Muy bien, Dora. Y no sé si nuestro público tiene alguna pregunta o algo, los cafeticultores que estén interesados a probar este tipo de biofertilizantes micorrízicos, ¿dónde se pueden conseguir en México? No sé, ¿hay algún lugar o institución donde tú los puedas recomendar, como proveedores confiables? Bueno, no he revisado muchos, hay varias empresas
hay muchas empresas en México. Yo hice una revisión y hay como, pues así, bajita la mano, 40 empresas que venden hongos micorrízicos. No he tenido la oportunidad de revisar la calidad. Hay uno que sí me lo llevaron y está súper bueno, pero no me acuerdo cuál es. Y solamente les puedo hablar del que producimos nosotros porque lo conocemos, porque lo estamos revisando constantemente y lo pueden obtener en la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana lo vende, se puede pagar en línea a nombre de la UV, o sea, primero tendrían que comunicarse pues conmigo a mi correo electrónico de trejo@uv.mx y yo pido que me hagan una línea de captura y luego pues ya pagan vía internet y se les manda el producto. Claro, aquí es un poco un traje a la medida, porque sí es importante que me digan qué cultivo, qué zona, la densidad de siembra, para que yo les pueda hacer una buena recomendación y no lo vayan a aplicar nada más porque sí. Por otra parte, pues los pueden encontrar en internet, en Mercado Libre, pueden encontrar cualquier tipo de estos hongos, pero pues es un poquillo arriesgado. ¿Qué es lo que están comprando? ¿No? Hay productos muy buenos, puede ser, pero también la vida de anaquel de estos hongos vía líquida no es muy larga, pero la vía sólida, nada más para que se den una idea de lo noble que son estos hongos, yo he probado que hasta 10 años pueden ser aún viables las esporas, después de 10 años de guardado en un lugar seco, fresco y húmedo. Yo sí me iría lo seguro. Yo te contactaría y buscaría esta fuente, porque además de ser comprobado tu mezcla, conocemos exactamente qué bichos están ahí y cómo trabajan, y con toda tu experiencia, y aparte tú le puedes hacer el acompañamiento a los productores de café. Muchas gracias, Dora. Ahorita vamos a ponerle aquí en la pantalla, vamos a repetir tu correo para que las personas puedan contactarte o que puedan buscar la fuente de este biofertilizante. ¿Quisieras agregar algo más sobre tu experiencia con estos microorganismos y con el café? Bueno, los microorganismos, en el caso de los hongos micorrízicos y de otros, no trabajan solos. Parece que tiene que haber una comunicación entre toda la parte de la biodiversidad del suelo y que no solamente existe un tipo de microorganismos, pero que, por ejemplo, en el caso de la canavalia, ya se está buscando una interacción con otro grupo de microorganismos y que siempre veamos hacia abajo de lo que no podemos ver sobre el suelo. Siempre estudiamos a la planta, a lo que pasa del suelo a la planta, pero poco lo que pasa de la planta hacia el suelo. Y de la planta hacia el suelo pasan muchas cosas que pueden cambiar la diversidad de los microorganismos del suelo, que son importantísimos para la biodiversidad y para la fertilidad, principalmente para la fertilidad del suelo. No nada más se trata de ver cuánto magnesio, calcio, fósforo hay en el suelo, sino qué microorganismos hay y nosotros nos olvidamos de ellos. Entonces, no nos olvidemos de los microorganismos que juegan un papel súper importante en la fertilidad del suelo y que junto con los elementos inorgánicos o fertilizantes inorgánicos podemos incrementar y mejorar nuestros cultivos. Muchas gracias, Dora. Pues muy interesante todo lo que nos has platicado el día de hoy. Y bueno, pues con esto llegamos al final de este episodio del Suelo al Cielo. Y bueno, te queremos agradecer mucho por compartir tu pasión por el suelo y toda tu experiencia que has compartido con nosotros y con las personas que nos escuchan. Por último, ¿nos puedes repetir una vez más tu correo electrónico por si alguien está interesado en escribirte? Bueno, mi correo es detrejo@v.mx.
Pues muchas gracias, Dora, una vez más. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Marce. Gracias, Dora. Qué bonito programa y qué grato compartir contigo y que la gente pueda aprovechar toda tu experiencia. A todos ustedes les agradecemos por escucharnos y si tienen algunas dudas o preguntas para alguno de nuestros invitados, les invitamos a que nos las envíen a través de nuestro correo electrónico delsueloalcielo.podcast@cic.unam.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio de Del Suelo al Cielo. El Laboratorio de Agroecología del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, Campus Morelia, y el Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo presentaron Del Suelo al Cielo. Conducido por la doctora Marcela Saravia y el doctor Pablo Jaramillo López.